Tengo mal los dos correos. Por eso me puse este. ¿Cómo que algo anda mal? Debería arreglarlo. Acuérdese que el Sí, es correo... que mi mamá no pudo arreglarlo. Sí, pues no, pero usted se puede contactar con el profe jefe para que ahí lo reinicien la clave y todo el tema, porque recuerde que el mail no es solo para eso, también tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con el tema de Classroom, Calendar, en fin. Bueno, no me está de más decirlo. Bienvenidos todos los demás, qué bueno que hay harta gente ya, 20 personas, me alegro. Ojalá lleguen más, como siempre. Buena, Mateo. Un dibujo de azúcar. De Asuka Langley, no sé cómo se llama. De Evangelion. Bien, muchachos, vamos a empezar Yo a compartir conozco a Sasuke de Naruto. Me pregunto por qué los niños de pantalla. hoy en día ven tanto anime y no siguen viendo sus programas favoritos como un show más. Cartoon Network. Hola, profe. Hola, hola. Que Cartoon Network o sea, Chumas terminó y solo sube los capítulos de siempre. Lamentable, ¿verdad? Ya, bien. Entrando al tema de la clase de hoy, papapam, tenemos que hablar hoy sobre la República Parlamentaria. Vimos todo lo que ha sido el inicio de Chile republicano con la República Conservadora, luego la liberal, este problema con el cual termina la República Liberal de Balmaceda, en fin, y luego todo este drama que también empieza con la cuestión social, la migración campo-ciudad, lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, paralelamente a lo que va a estar ocurriendo socialmente, en el ambiente político se va a estar viviendo como una especie de proceso parlamentario en el que el Congreso tiene mucho poder y va de cierta forma mantener a los presidentes un poco entre la espada y la pared. Es un periodo donde los gobiernos no tienen mucho protagonismo más allá de atar cabos sueltos, mejorar algunos tratados diplomáticos, en fin, no hay mayor relevancia que eso durante esta época. Este periodo se compone por 7 presidentes, los cuales nosotros vamos a ir viendo un poquito a rasgos generales de cada uno. Se caracterizan, ya decía, por ser gobiernos no tan relevantes, ya no hay nada que, o sea, sí hay cosas que podemos destacar, pero no hay nada que defina un antes y un después en el país. En este periodo el presidente se le han quitado muchas atribuciones después del conflicto que hubo con Balmaceda, ya, donde ganó el bando congresista, ¿se acuerdan? Y Balmaceda se suicida un día antes de que termine su mandato. Debido a esto, se le quitan muchas atribuciones a lo que es el poder ejecutivo y se le entregan más atribuciones a lo que es el poder legislativo en la República, que vendría siendo representado por diputados y senadores. Estos van a hacer una serie de reformas y, por ejemplo, entre esas va a ser la rotativa ministerial, en fin. Profesor, Dígame. ¿qué pasa si el presidente no me acuerdo cómo se llama, pero si no se hubiera suicidado? Seba, está muy cerca del micrófono. Te escucho así como muy fuerte, muy distorsionado. Aléjate un poquito, ahora sí. ¿Qué pasaría si no se hubiera suicidado? A ver, lo que pasa es que recordemos un poquito qué pasa cuando se acaba un mandato de un presidente. Ustedes en su memoria tendrán cuando, por ejemplo, ahora hasta hace un par de años atrás, se acabó el mandato de Michelle Bachelet y empezó el de Piñera, ¿cierto? Y hubo toda una ceremonia
donde ella le entrega esta banda presidencial al próximo presidente, en fin. Se hace toda una ceremonia donde se entrega el poder. Lo que pasa con Balmaceda es que Balmaceda no va a querer enfrentar los juicios que vienen después de su mandato. En ese entonces la ley decía que un presidente no se le podía ejercer un juicio político o legal, ya fuera cualquier cosa. Maxi, pone atención mejor en vez de estar inventando tonteras. No se le puede ejecutar el juicio si es que éste aún sigue en su cargo. Entonces lo más probable es que Balmaceda haya querido evitar eso, porque lamentablemente él fue protagonista en una guerra civil, y una guerra civil sabemos lo que significa. O sea, hay muertes, hay enfrentamientos, masacres, en fin. Entonces yo creo que mi amigo Balmaceda no quería enfrentarse a la justicia, eso es lo que se teoriza y por eso se habría matado. El tema es que si él no estaba vivo para entregar el poder, había que elegir un gobierno provisorio. Y se colocó al general Manuel Baquedano durante esos meses en que entre una transición de un gobierno a otro, ¿ya? Bueno, hay muchos dictadores, Martín, que se han ido sin pagar, no solo en Chile, sino a lo largo del mundo. Profesor, Suele pasar, dígame. ¿por qué todos tienen 5 años, pero Pedro Montón tuvo 4 años de ser presidente nada más? Porque se refiere a Alessandri Palma. Ah, no. ¿Quién es que estuvo solamente 4 años? Pedro Montt. Ah, Pedro Montt. Sí, ahí vamos a ver por qué Pedro Montt, parece que Pedro Montt no alcanza tampoco a finalizar su mandato, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo uno por uno. Vamos avanzando. El primero va a ser Jorge Montt. Jorge Montt era un marino, ya, un veterano marino, jefe de la escuadra naval durante la Revolución del 91. Él luchó a favor de los congresistas, ya, es decir, contra Balmaceda, y por eso es que va a ser tan popular y va a llegar al ámbito político. Durante esta época, muchachos, recordemos bien que durante la etapa antigua de la política chilena, lo militar y lo político siempre estuvieron muy unidos, ¿ya? Post dictadura recién podríamos venir a hablar de una real división entre el poder militar y el poder político en Chile, ¿ya? Siempre estuvieron muy unidos. Entonces, era normal que generales del ejército, capitanes de la armada, en fin, llegaran a cargos políticos. No era algo tan raro, ¿ya? Aceptó la presidencia solo cuando se percató que no había otra solución. O sea, era él o nadie quería ser presidente en ese entonces. Hay que considerar que todo esto ocurría en un ambiente de crisis, ¿ya? No había, también había un momento, recordemos que la gente estaba pasando por momentos graves, en lo económico, en lo social, veníamos saliendo de una guerra civil, en fin. Profe, esto sonará estúpido, pero habían asesinos que iban con capucha a los estilos Assassin's Creed. Los asesinos sí existieron, por Martín. Ahora, el juego se ha encargado de tergiversar y descontextualizar mucho, pero efectivamente sí existieron los asesinos del juego y de las películas. La diferencia es que todo este tema de los frutos del Edén, los templarios y en fin, no es o no existe la certeza de que esto sea así o sea real. Porque Claro, eso es como fantasioso. claro, pues esa es la parte novelesca que se le dice, pero justamente siempre se ha dado, o sea, bueno, lo bueno es que de esas sagas que tratan de atar cabos sueltos, por ejemplo, no sé, pues si Assassin's Creed Chile diría que Balmaceda no se suicidó, lo mató un asesino, ¿ah? Es como parte con lo que juega un poco la novela histórica, ¿ya? Ojo con eso, y muchas veces pasa, y quizás les va a pasar a lo largo de la historia, que se van a encontrar con novela histórica, y no siempre las novelas históricas son material historiográfico,
A veces distorsionan ciertas cosas para darle emoción e interés al lector. Leer la historia de forma historiográfica, créanme, es harto más fome. Es harto. Profesor, Dígame, Sebastián. ¿por qué, ¿por qué nadie quería ser presidente? Por lo que te Por la- comentaba, había un momento de crisis representativa, la gente estaba pasando por un mal momento, había habido una guerra civil, lo que significa un quiebre en el ámbito político, los políticos entre sí estaban muy peleados entre ellos, entonces una persona del ámbito militar, popular, en ese tiempo los militares eran muy populares en la población, ¿ya? Un militar era sinónimo de orden, de tranquilidad, de un gobierno recto. Entonces era bien mirado, ¿ya? Entonces por eso Jorge Montt se ofrece y llega a ser presidente en ese entonces. Fue un hombre sin ambiciones políticas y de carácter modesto. En su gobierno renace el partido balmacerista, lo cual alarma a los partidos triunfantes, llegando a decretarse el estado de sitio. Ojo, sí, como buen militar, él va a ser muy autoritario, ¿ya? Entonces, cuando renace el partido balmacedista, que vendría siendo una parte presidencial que quiere reformas presidenciales, que no el Congreso no se tome todo el poder, él va a declarar estado de sitio. El estado de sitio es uno de los tipos de estados excepcionales. Está el estado de catástrofe, en fin, el estado de emergencia, que son momentos en que las leyes pueden cambiar periódicamente, restringir ciertas libertades, en fin. El estado de sitio te limita a quedarte en tu casa, ¿ya? No puede haber gente en la calle, no puede haber nadie transitando. Es lo más parecido a cuando lo que estuvimos en cuarentena total, pero mucho más estricto, ¿ya? Mucho más estricto. Se decretaron las leyes de amnistía en 1893 para los derrotados en la Guerra Civil en 1891, las cuales cubrieron con un manto de olvido esos lamentables sucesos. Las leyes de amnistía en general son para quitar cargos, dejar libres a ciertas personas, con el fin de terminar el conflicto, ¿ya? Por ejemplo, si el gobierno o el futuro gobierno decidiera liberar a los presos que estuvieron presos por el estallido social, eso podría considerarse como leyes de amnistía, o sea, liberar a esas personas para terminar esta tensión que puede existir entre un grupo político y otro, ¿ya? Lo mismo pasaría con los presos políticos mapuche, en fin. Hay todo un tema con todo esto de la amnistía y los conflictos internos. Luego del gobierno de este caballero, que obviamente va a ser un gobierno para poner orden, ¿cierto? Después de todo este conflicto de guerra civil, este caballero va a estar aquí para poner orden. ¡Pum! No importa, Catalina, estamos empezando hace poquito. Va a venir el gobierno de Errázuriz, que ya él no es militar, sino que es un abogado, ¿ya? Era una persona inteligente y hábil, hizo todo lo posible para llegar a ser presidente. En su gobierno se reabrió el límite, el lío limítrofe con Argentina. Nuevamente se volvió a plantear este problema que había en el sur. Recuerdan que Chile estaba peleando en el norte con Perú y Bolivia durante la Guerra del Pacífico, y Argentina le dijo, oye, Chile iba a ocupar este pedazo aquí, la Patagonia, y Chile dijo, no, pero de ahí lo vemos, de ahí lo vemos. Entonces Argentina ocupó la Patagonia, se marcó el canal del Beagle como el, el, eh, la frontera, ¿cierto? Y las cumbres de la cordillera, pero aquí se reabre el problema. Y hubo cierta tensión entre Chile y Argentina. Finalmente, este caballero va a viajar al extremo sur y en un episodio que se va a llamar El Abrazo del Estrecho, se va a juntar con el presidente argentino, van a conversar el tema y van a llevar el tema a lo internacional, y va a ser el Papa finalmente quien medía entre ambos. Tiene sueño, Paz, pucha, lo lamento. Vaya a lavarse la carita y a despejarse un poquito y vuelve a la casa. No se dio la conversión metálica por temor a la guerra con Argentina. Ya era un tema ahí más o menos complicado.
Germán Riesco viene después y va a ser un gobierno con el apoyo de la Alianza Liberal. Ya él va a llegar un poquito apoyado por sectores populares, lo que va a ser bien complicado, porque estamos hablando que empiezan ¿cómo se llama? A aparecer visiones distintas en la política. Previamente teníamos conservadores y liberales, luego vamos a tener balmaceristas, luego vamos a tener congresistas, y ahora empiezan a aparecer visiones sociales dentro de la política. Ya Riesco va a ser un representante un poco de esta alianza liberal, que en el fondo viene un poco como a auxiliar de cierta forma en materia social respecto al Código Civil, al Código Penal, en fin, como que trata de regular un poco, como dice acá, temas legales en lo social, de crímenes, faltas, etc. Un poquito poner orden en esa materia legal. Como les decía, los gobiernos de estos presidentes no se caracterizan por ser elementales o cambiantes o dejar alguna obra específico así importante, sino que son como que pequeños arreglitos, pequeños ajustes que Chile va necesitando a lo largo de este proceso. Yo voy destacando, ustedes pueden ir copiando, ¿cierto? No estar echado ahí tratando de quedarse dormido, ¿cierto? Después hace eso, pues Josefa, está en clase ahora. No muy fuerte, Paz. Usted es niña todavía, no tome tanto café, no le hace bien. Le tocó cambiar 17 veces de ministerio, puesto que el Congreso proponía que los los ministros renunciaran. El Congreso tenía el poder en ese entonces de hacer que los ministros renunciaran y el presidente tuviera que volver a elegir ministros. Entonces, hoy en día existe lo que se llama la acusación constitucional, ¿cierto? Que no es lo mismo que hacer renunciar a un ministro, sino que se le lleva a una especie de juicio frente al Congreso, donde se apela a que ha faltado a las condiciones de su cargo, en fin, los últimos tribunales constitucionales que se han hecho, o sea, la apelación constitucional, ha sido para Chadwick, ¿cierto? Blumel en su momento, y ahora se quería hacer esta acusación constitucional contra Víctor Pérez, pero el ministro del Interior ayer dijo, chao, nos vimos, y se fue del Palacio de la Moneda. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué les parece? En fin. Esto muestra el auge del parlamentarismo, quiere decir que aquí el Congreso tenía más poder que nunca. Por eso es que estos presidentes no van a tener muchas atribuciones y se van a encargar un poquito de ordenar pequeñas cositas. Luego va a venir Pedro Montt, dotado de la inteligencia y una gran energía, llegó a la presidencia con un programa de orden y progreso, la tregua doctrinaria y regeneración administrativa. Pedro Montt buscaba reconciliar la política chilena. Sí, idealmente lo van copiando, muchachos. Él buscaba un orden y progreso. Su espíritu creador y honesto chocó con los defectos del parlamentarismo y su adversario de la Cámara de Diputados, encabezada por Arturo Alessandri, que va a ser parte del parlamentarismo en ese entonces, explotó en conflictos sociales que son reprimidos violentamente y nublan el gobierno. En el fondo, se va desde el Congreso a hacer una campaña contra nuestro amigo Pedro Montt, lo que va a llevar a la agitación social. La gente ya estaba pasando por un mal momento, estábamos en plena cuestión social, la gente vivía en los CITE, tenía malas condiciones en los trabajos, entonces se le va a echar la culpa al presidente para que esto se motive un poco y todo esto, como dice ahí, a manos de Alessandri, y se le va a hacer un poquito difícil la cosa. No obstante, dice aquí, inauguró obras públicas como el ferrocarril trasandino,
inició obras en el puerto de Valparaíso, terminó la escuela del Museo de Bellas Artes, y no se pudo hacer la conversión metálica, lógicamente tan deseada, para sacar al país del funesto papel moneda. La conversión metálica, muchachos, tiene que ver con pasar de estos vales o billetes antiguos que existían antiguamente al dinero o a la divisa normal, la transformación al peso, ya sacar de nuestras bóvedas el dinero, vales, dólares que había en ese entonces, y transformarlo por metal precioso, oro, ¿se entiende? Hoy en día el dinero que circula en nuestro mercado, en nuestro comercio, no solo es este papel plastiquito, no es el papel plástico el que tiene el precio, ¿ya? Sino que ese papelito, el billete, bueno, aquí tengo un billete, el billete de Luquita, por ejemplo, este yo lo veo y digo, es un plástico, no sirve de nada, ¿cierto? Vale 1000, pero si lo vemos así en su nivel lógico, es un pedazo de plástico. El tema es que este pedazo de plástico, con todos los sellos que tiene, la pintura y todo eso, vale 1000 pesos porque representa una cantidad de oro muy pequeñita que hay en las bóvedas del Banco Central en Chile. ¿Me va entendiendo? Entonces, no es que no es que el dinero tenga el valor, sino que el dinero representa una cantidad de valor del peso chileno. Entonces, eso es lo que se quería hacer en esta época y no se podía avanzar a eso. Espérenme un poquito, no sé qué le pasa a mis perros. El profe le está gritando a los perros. Bueno, luego de maltratar a mis perros, ya volvemos a la clase. No, 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 no. No, no, no. No, le dije a mi sobrina que lo entrara un poquito porque estaban ladrando, están sacando el auto y se ponen a ladrar. Los que tienen perros me entenderán. Son muy amorosos, pero a veces uno dice, oh. En fin. Seguimos con el gobierno de Ramón Barros Luco, el autor del pan con carne y queso. Es verdad. Cuando usted va a los lugares de comida rápida y pide un Barros Luco. ¿Qué es el Barros Luco? Pancito con churrasquito y quesito, ¿cierto? Bueno, el origen viene justamente de este caballero, porque este caballero se dice que él iba a almorzar al Ban Nacional y pedía esto. Ya no pedía ni el churrasco italiano, ni el chacarero, sino que él decía, deme un churrasco con queso. Y eso es lo que él comía. Entonces, finalmente, a ese tipo de sándwich le pusieron el Barros Luco. Mire, pero no solo se limita su gobierno a haber inventado uno de los panes más deliciosos de la comida chatarra, sino que también una serie de cosas. Como dice aquí, los partidos políticos acordaron la elección entre el anciano de 75 años de edad tras su muerte del presidente Montt. O sea, Manuel Montt anteriormente no alcanzó a terminar su gobierno, se murió, ¿ya? Como dice aquí, después de asistir a las fiestas del centenario argentino en 1910, estaba preparando el centenario chileno, 1910 acá, ¿cierto? Y Chile iba a cumplir 100 años como país independiente, pero enfermó gravemente en Alemania y murió en agosto de 1910. No alcanzó a celebrar, le faltó un mes, era en septiembre de 1910 y no llegó a celebrar a Chile. Por eso es que este presidente va a durar solamente 4 años, ¿ya? Luego viene Barros Luco, tenía gran experiencia en la política desde la presidencia de Errázuriz Sañartu. En la guerra civil de 1891 apoyó a la posición de Balmaceda, es decir, que era congresista, ¿ya? Solía decir, existen dos clases de problemas, los que se resuelven solos y los que no tienen solución.
Gobernó con varios ministerios, algunos coalicionistas, otros de la Alianza Liberal. En su gobierno se inician las obras del puerto de San Antonio, se prosiguió con trabajos de caminos, puentes, agua potable, alcantarillado en todo el país. O sea, estamos hablando de una modernización en lo urbano. Y al finalizar su mando, hizo el tratado con Argentina, Brasil y Chile para dar solución a ciertos conflictos limítrofes, en fin. Lo que pasa es que como Chile había tenido recientemente un problema con Argentina, veía como amenaza a Argentina y a Brasil como posible aliado en contra. Decía, no se me vaya a repetir la guerra del Pacífico. La diferencia es que Argentina y Brasil son mucho más grandes, ¿cierto? Entonces Chile dice, no, no, mejor hagamos un tratado, ¿para qué vamos a pelear? Seamos amigos. Pero profesor, Dígame. pero si Chile hubiera querido ganar, hubiera ganado. ¿Mm? ¿Hubiese ganado qué? Nunca hubo guerra, solo tensión. Pero si hubiera habido guerra, ¿Mm? ¿hubiera ganado Chile? Es difícil, porque bueno, Argentina es una nación muy, en ese tiempo era muy, muy potente, y Brasil también. Brasil tenía todo el apoyo y hasta hoy en día Brasil es uno de los países más poderosos porque tiene una cantidad de recursos naturales inimaginables. Entonces no me atrevo a decir que Chile podría haber ganado. Hubiese sido sin duda un conflicto bien, bien pesadito. Entonces fue bastante inteligente aquí Barros Luco a la hora de decir, yo creo que le invitó también a comerse un pan con queso y churrasco. No, estoy mintiendo, pero eso fue lo bueno. Profe, le aviso que la próxima semana tendré cámara. Buena, Paz, me alegro. Seguimos entonces. Luego viene Juan Luis Sanfuente, que llegó al poder apoyando a una coalición de liberales, conservadores y balmacevistas. O sea, él era de la oposición. Ya aquí le van a hacer, siempre que son de la oposición, le hacen el gobierno un poquito imposible los congresistas. Hacía rato que Juan Luis Sanfuentes se dirigía en la política interna del país, con su gran experiencia en negocios públicos y administrativos, sin ser estadista, tenía la facilidad para manejar a los políticos y hacer y deshacer combinaciones políticas. Estando en la presidencia, no pudo moverse con soltura por los vicios del parlamentarismo, ¿viste? Lo que yo les dije. El parlamentarismo, siempre que a un presidente no estaba un poco a favor de sus ideales, le achicaban la cancha, como se dice. Ya le ponían muchas trabas a su gobierno. Haciéndolo caer en continuas rotativas ministeriales, le llegó a resolver el problema a la neutralidad también en la Primera Guerra Mundial. Ojo también, volviendo al tema Chile, Brasil, Argentina, en Europa, uy, la alergia me tiene loco, en Europa se vivía todo un conflicto porque había una rivalidad entre los países más importantes. Francia, Alemania, Italia e Inglaterra estaban mirándose así, todos se estaban mirando feo entre ellos. Entonces, cuando explota la Primera Guerra Mundial, que en ese tiempo se va a llamar la Gran Guerra, en Sudamérica todos van a quedarse mirando y van a decir, oye, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pelear. Entonces ahí, como vemos en el gobierno anterior, Ramón Barro hace el salvavidas y hace el tratado antes de eso. Por eso es que Chile se declara neutral en la Primera Guerra. ¿Ya? Chile dice, no, yo no estoy de ningún bando. Dígame. ¿Por qué Chile quiso ponerse neutral? Probablemente porque a pesar de que Chile tenía relaciones, yo creo que era porque tenía relaciones comerciales tanto con Inglaterra como con Alemania. Chile tenía relaciones en ese entonces comerciales con muchos países de Europa. Entonces yo creo que ante eso no quiso tomar partido, ¿ya? Ahora, yo entiendo que en la Segunda Guerra Mundial Chile sí le declaró la guerra a Japón, por ejemplo, ¿ya? ¿A Japón? Sí. Cuando Japón, paréntesis, esto no tiene que ver con la clase.
Segunda Guerra Mundial, cuando Japón ataca Pearl Harbor en Estados Unidos, Chile fue uno de los primeros que saltó a apoyar a Estados Unidos. Así como, oh, nosotros estamos con Estados Unidos, vamos contra Japón. Nunca mandó una tropa, nunca mandó un soldado, pero apoyó a Estados Unidos en la declaración de la guerra a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero en la primera se va a declarar neutral. Ya va a decir, no, yo no me meto en cuestiones. Va a decir. Y, profesor, y ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? Cuando, cuando es comercializó con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿o no? Sí, porque Chile siempre ha sido un socio económico de Estados Unidos. Siempre hemos estado vendiendo cosas a Estados Unidos, materias primas, hasta el día de hoy. De hecho, hoy en día estamos un poquito más en problemas porque Estados Unidos con China se están llevando muy mal. Se están mirando súper feo. El tema de eso es que nuestros principales clientes y socios son Estados Unidos y China. Entonces nosotros estamos ahí como en medio. Somos como ese amigo cuando los amigos se pelean y nosotros estamos ahí en medio mirando así como, ¿qué hago? ¿A quién apoyo? Y Entonces, lamentablemente, profesor, los amigos son amigos. Yo dejo que se agarren, por porque me da siempre en para las separarlos. buenas y en las malas. claro, lamentablemente aquí ese tema de los amigos no se aplica, porque son relaciones comerciales más que de amistad. Bueno, terminando Profe, yo con dejo que se esto, agarren nomás. eso es bastante irresponsable hablando de su parte, porque una guerra no es bueno para nadie, ¿ya? Menos Andan abrazadas. bueno, Profe, nuestra economía se iría al fondo del abismo si es que llega a haber una guerra entre Estados Unidos y China. Yo se los digo así, ya, desde ahora, ya. Se dispararía el dólar, probablemente China deje de comprarnos cobre y eso nos metería en un problema bien interesante. ¿y Bueno, por qué no, profe? Siento que hace la guerra entre China y Estados Unidos. sí, Y me refiero quizás Chile ya no va a poder comercializar con ninguno de los dos. ¿Por qué después Chile no sube? No va a subir. porque Chile no es un país industrializado. Chile no le queda más que vender productos naturales. Chile no tiene la industria para fabricar los productos que se fabrican en Estados Unidos, China, en fin. Nosotros a China le vendemos cobre y China nos vende productos tecnológicos, por ejemplo. Entonces, ellos son, tanto Estados Unidos como China son economías independientes. Ante una crisis, guerra, en fin, pueden recuperarse de manera interna. Sin embargo, nosotros somos un país que tiene que venderle a otro cliente nomás, no nos queda otra. No, sí tenemos metales, tenemos de todos los metales preciosos. Y lo que pasa es Excepto que diamante. la mayoría de los minerales que hay en Chile es cobre, pero hay de todo acá en Chile. Y ¿Y no profesor? el diamante, Maxi, no es un mineral, el diamante no es un metal precioso, es un mineral orgánico, se le conoce así, porque el diamante es de origen orgánico, como el petróleo, como el carbón, no es origen mineral, ¿ya? El oro, la plata, el cobre surgen de la lava, las presiones de la tierra, metal, ¿cierto? ¿Profesor? El cambio del diamante en algún momento fue parte de algún dinosaurio, bosque, mar, en fin, que se fosilizó, pasó mucho tiempo, pasó a ser petróleo, pasó a ser carbón, pasó mucho tiempo más y después de eso pasó a ser diamante. Por eso es que en zonas muy antiguas, donde haya existido población, existe más diamante, como por ejemplo en África, ¿ya? En África hay mucho diamante porque África es un macizo. África siempre ha sido poblada y, digamos, el territorio africano no ha sufrido tantos cambios. Entonces hay mucha materia orgánica fosilizada. Sin embargo, Chile es una tierra relativamente nueva, de origen volcánico, con choque de placas, en fin.
No es es un continente un poquito más nuevo que África. Y ahí viene todo este tema. ¿Ahí por alguien más quería hablar? Yo, profe, Dígame. cierto que usted nos dijo que que podía pasar una guerra entre Estados Unidos y China. Claro, hay una tensión evidente. Sí. ¿Y por qué no Chile ahora? De hecho, hubo una pelea comercial entre Chile, o sea, entre Estados Unidos y De eso China. estamos hablando, justamente. Dale, Seba, sigue. Cierto que va a haber una guerra, posiblemente va a haber una guerra. ¿Se ¿Por piensa? qué no Chile ahora, cuando pase esa guerra, por qué Chile no sube? Me refiero, ¿por qué él no solo se... todos los minerales como el Cobre, hierro, bla, ya. cobre, plata, ¿por qué ahora no él fabrica las cosas? Porque eso significa una inversión millonaria. Significa invertir en maquinarias, son millones y millones y cientos de millones de dólares que la economía chilena no está dispuesta a solventar, ¿ya? Habría que cambiar el modelo de desarrollo, es todo un tema, porque el rol de Chile, la economía de Chile, el gobierno, el comercio, todo está planteado de esa forma. Entonces sí, yo creo que en una evidente guerra, ojalá nunca suceda, pero en una evidente guerra entre las dos naciones más importantes con las cuales nosotros comerciamos, eh, Chile tendría dos opciones, o unirse a alguna parte o empezar a desarrollar una economía independiente. Ahora, desarrollar una economía independiente en Chile es un gran desafío que significaría probablemente una crisis económica de proporciones, porque habría que adaptar todo el modelo económico de Chile. Y ahí ya estamos hablando de muy complicado, muy complicado. Sí, bueno, el tema de la tensión es un poquito, se juega un poco con eso, ¿ya? Es muy difícil que Estados Unidos y China, como dice Cata ahí, lleguen realmente a pelear, ya a enfrentarse en un conflicto de guerra. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo hizo Rusia y Estados Unidos en su momento, con todo este tema de la Guerra Fría. Es difícil que Estados Unidos lo haga con China porque significaría una guerra de grandes proporciones y a la larga no le serviría a ninguno de los dos, ¿ya? Ni a ninguno de sus clientes. Ellos tienen claro esto, tienen claro que si se ponen a pelear entre ellos, la economía mundial se desploma, se cae, ¿ya? Pero, Lo tienen ¿por qué clarito. quiere? ¿Por Perdón, qué, profe. ¿Por qué nace el conflicto entre ellos? Porque, bueno, Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener una hegemonía comercial, siempre se han caracterizado por ser, de cierta forma, los chicos buenos y con esto llevar la libertad, la mejor economía, las mejores oportunidades a través del mundo. El tema es que China discrepa un poco de su proyecto, eh, pero el tema de eso además es que China se trata de imponer a su mercado. De hecho, China quiere imponer su divisa, su moneda frente al dólar. Y eso a Estados Unidos le deja de gustar bastante, ¿ya? Porque le quita la hegemonía, le quita el poder comercial. China ha crecido tanto en los últimos años que puede declararse una economía independiente o un rival de Estados Unidos. Profe, Dígame. ¿por qué Estados Unidos no hace la paz con China? En vez de quieren hacer la guerra por las monedas y eso, ¿por qué no hace la paz que... A ver, porque hay muchos intereses, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, no sé, pues Estados Unidos y China fabrican autos. Entonces, hacer la paz sería decir, ya, sí, tú sigues fabricando la industria automotriz y nosotros nos dedicamos a otra cosa. Y ninguno de los dos quiere hacer eso, ¿me entiendes? Es como que la paz no es una opción, pero la guerra tampoco. Entonces ahí no sé en qué irá a terminar eso. Es complicado.
Dejen de imaginar posibles guerras trasladadas al anime, por favor, y concéntrense en la clase, ¿ya? Por favor. No sé en qué momento pasamos a una guerra entre Estados Unidos y China adaptada al anime. No sé qué pasa en este curso realmente. Sí, yo tampoco me pregunto por qué piensan en anime si estamos hablando de la guerra. Pues, Pregunto lo ¿qué mismo. nos imagina alguien? ¿Qué nos Ahora- imagina La algo? pura Yo sí. Sofía. Ahora sería buena, sí, sería buena una guerra así con anime y todo eso. Epicarda, profesor, epicarda. ¿Ves? Así El anime tipo es bueno, película, pone picante. videojuego, así. Estamos en una clase de historia. Démosle la altura que merece, por favor, ¿ya? En fin. ¿Cuál es la particularidad en 1920 de lo que hizo un año excepcional? Se trata de un hecho netamente político, no obstante tuvo repercusiones en lo social, en lo económico y en lo cultural. Está relacionado con la campaña presidencial de ese año. Ese hecho es lo que cambiaron las formas del discurso y de las ideas políticas, porque ahora se debió incorporar necesariamente a aquellos grupos que estaban marginados bajo la clase media y la clase baja. Después de la Primera Guerra Mundial va a haber un tema con lo social, ya se va a empezar a considerar mucho más el tema de lo social, y la política va a cambiar el ámbito en Chile, sobre todo desde el tema de pasar de ser una política que ordena, regula y gobierna con mano dura y el que no hace caso se muere, va a pasar a ser una política más amistosa con los sectores sociales más bajos. Y esto debido a que durante la Primera Guerra Mundial van a suceder cosas bien importantes, como por ejemplo que va a estar el ejército del zar Nicolás peleando en la Guerra Mundial y se van a tener que devolver a Rusia, porque en Rusia va a haber explotado la Revolución Rusa. Inserte himno de la Unión Soviética aquí. Va a explotar la Revolución Rusa y va a imponerse el comunismo allá en Rusia. Y esto va a llamar la atención de todo el mundo porque todos van a decir, oye, mira, una revolución popular. Oh, la gente se organizó y salió y mató a los dos, se llevaron preso al rey, los tiraron a un pozo, y todo eso, ¿quién lo hizo? ¿Qué sector político lo hizo? No, lo hizo el Partido de los Obreros, los bolcheviques, los soviéticos. ¿En serio? Y acá en Chile también hay de esos, po. Sí, po. Ah, no, incorporémoslo en la política antes que nos maten. Entonces, eso va a pasar en Chile y en todo el mundo. Se van a dar cuenta que las demandas sociales de los grupos obreros, de los grupos campesinos, iban en serio, ¿ya? No eran un grupo de ignorantes pelagatos o patipelados, como diría por ahí una política, ¿cierto? O sea, se mataron a muchas personas. Sí, la revolución rusa dentro de lo romántico que significa la revolución del pueblo, la libertad de los opresores y bla, 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 murió mucha gente. Ya, entre eso el rey de ese entonces, que era el zar Nicolás, y su familia, que y de un pozo bajo, chao, nos vimos, que estén bien. Eso hicieron con el rey y la reina de Rusia. O sea, que los tiraron a todos en un pozo. Sí, po. ¿Muertos ¿Cómo ya o vivos? Muertos ya, po. Ah, Muertos. qué fome. Entonces, cuando ocurre esto, va a llamar la atención en todo el mundo, ¿ya? Con la elección de 1920, el presidente Arturo Alessandri, que es este caballero que sale sentado ahí en el sillón presidencial con su perrito, ¿ah? ¿Quién lo diría? Manifiesta la crisis que ha caído la representatividad de la oligarquía parlamentaria y se ha apoderado de Chile tras un triunfo de la Guerra Civil de 1891. Se acaba este tema de la oligarquía, ya los grupos sociales y las demandas sociales de la cuestión social que veíamos en la clase anterior aparecen y ¡pum! Explota la olla, como se dice, y la política se va a tener que modernizar. Rusia es la máxima alerta de lo que puede llegar a pasar si no hacemos caso a las demandas sociales. En fin, dejamos la clase hasta acá.
dejamos la clase hasta acá. Perdón por lo expresivo, que yo me inspiro a la hora cuando empezamos a hablar de estos temas. Con el boom y los No, palmares, es bacán. ya, muchachos. Entonces lo vamos a dejar hasta acá y la próxima clase seguimos ya con todo este tema porque nos pilló la hora, básicamente. Así que nos vemos, atentos ahí a la preguntita de la semana en Classroom y chau, chau, que estén muy bien. ¡Chau! Como le dijo el LAM, adiós. Ya.